Ya resumí la primera temporada de Danmachi, pero no sé si sabían que hay una temporada alterna, donde ocurre lo mismo de la primera temporada, pero no desde el punto de vista de este Bell, sino que del punto de vista de la familia de Loki. Así que suscríbete, resala lo que le creas, porque esto es Danmachi's Word Oratoria, resumen en 10 minutos, más o menos. Segundo video del especial videos diarios de diciembre por 3 años en YouTube, Navidad, fin de año y porque se me cantan las pelotas. Sí, voy a intentar subir video diario durante todo el mes y lo único que pido a cambio por tanto esfuerzo es que te suscribas, así de fácil, suscríbete y vas a tener video hasta que termine el año. La historia nos presenta a Lefia, una elfa maga de nivel 3 que recién se unió a la familia de Loki, pero que según dicen todos, tiene mucho potencial, pero como es una cagona, nunca termina de usar sus hechizos, por lo que Ice siempre termina salvándola y por eso la elfa se terminó enamorando de ella. Y como pertenece a la familia de Loki, aparte de Ice, convivirá con los otros miembros y... personajes secundarios, como las gemelas amazonas Tiona y Tiona, el simimán amargado Vete que está enamorado de Ice, el enano barbudo Gareth, Finn, no, ese no, el capitán con apariencia de niño que no es un niño, el cual puede saber cuando algo malo va a pasar porque antes de que pase alguna catástrofe le duele el dedo. Ah, y Tiona está enamorada de él. Y por último estaría Alf, no, ese tampoco, la elfa pelo verde que actúa como madre de todos. Aparte de ellos también veremos a otros dioses, como Dionysus y Uranos. Pero bueno, como dije, a Lefia le cuesta usar sus habilidades por miedo a salir lastimada. Esto nos lo deja en claro el anime desde el primer momento, como cuando la familia de Loki estaba en una expedición llegando hasta el piso 50 de la mazmorra, donde unas orugas gigantes que escupían ácido los atacaron de golpe hiriendo a muchos, y donde pusieron a prueba a Lefia porque decían que era la única que podía acabar con todos de un golpe, pero como le dio miedo, pues no pudo usar su magia, así que tuvo que llegar a Ice para matarlo junto a las amazonas, y al parecer esas orugas tenían un cristal diferente a los demás monstruos, y mientras iban subiendo llegaron a un piso donde un montón de minotauros los emboscaron, pero cuando estos vieron que la familia de Loki era súper poderosa, salieron corriendo a los pisos superiores, y uno de ellos, casualmente el que persiguió a Ice, fue el que atacó a Bell, aunque ella obvio lo salva, y este por primera vez salió corriendo al verla, cosa que la molestó. Pero no es lo único que la molestó, sino que viene deprimida porque no se puede hacer más fuerte. Quiere subir de nivel para ser uno de los aventureros top a pesar de solo tener una habilidad mágica, habilidad que aunque sea la única, está rotísima porque parece que le permite volar. Pero bueno, por otro lado, como Lefia se sentía inútil por no ayudar y ser una carga para Ice, aparte de que como le gusta, al ver que esta estaba desanimada, intentaría hacer todo lo posible para animarla nuevamente, imaginándose resultados que nunca van a pasar en su vida. Y a la noche siguiente, cuando fueron al bar para celebrar el todos haber regresado de la expedición, Vete se puso bastante en pedo y empezó a burlarse de cómo Ice salvó a Bell y este salió corriendo, cosa que ya sabíamos, pero lo que no sabíamos era la perspectiva de Ice, porque al verlo salir corriendo se deprimió todavía más porque se sintió culpable, y para animarla, con Lefia fueron a comprar ropa junto a las amazonas donde la elfa le regaló un vestido carísimo y digamos que más o menos consiguió animarlo un poco. Mientras tanto, Loki se fue a una juntada de dioses donde se encontró con Freya, Dionysus y Demeter, el cual desde que la vio, o sea, Dionysus, tenía una mirada muy... sospechosa. Pero bueno, el tema es que en esa fiesta, Loki quedó en verse con Freya el día del festival de domadores de monstruos y llevó como escolta a Ice, donde hablaron de que como Freya le echó un ojo a un aventurero y que no sé qué, hasta que de repente se va y es que sí, justo vio a Bell, por lo que terminó liberando a los monstruos del evento y la familia de Loki trató de detenerlos porque no había liberado solo al mono de la primera temporada, sino que liberó a un par más, pero uno de los monstruos con apariencia de planta carnívora parecía diferente al resto, porque era más fuerte y llegó al punto de herir a Lefia y a Ice. Pero tranquilos, porque afortunadamente la elfa consiguió superar sus miedos completando un hechizo tan polenta que literalmente fulminó la planta. Entonces podría decirse que terminó con el problema de raíz. ¿Entienden? Planta de raíz, ¿no? Muy malo. Ok. Y al parecer Dionysus tiene algo que ver en eso, o no. Porque como esos monstruos a Loki se les hizo raro porque nunca había visto algo parecido, decidió investigarlos y fue junto a Vete. Fueron a las alcantarillas de la ciudad donde encontraba más de esos monstruos, se dieron cuenta de que los cristales son iguales a los de las orugas del inicio, y el furro, como es mitad lobo, tiene buen olfato y terminó sintiendo el olor de Dionysus y su familiar. Así que hablando con él, este dijo que lo más seguro es porque también estuvo investigando dichos monstruos, porque tiempo atrás, monstruos parecidos asesinaron a familiares suyos, que también consiguió cristales parecidos y que lo más seguro es que sea culpa del líder del gremio, Uranos, porque él es el que patrocina el evento y qué casualidad que justo hayan aparecido el día de su evento esos monstruos, ¿no? Así que Loki fue a preguntarle a Uranos si él sabía algo, pero este le dice que no, a lo que Loki piensa, si tuviera algo que ver entonces me habría dicho que sí, así que está bien, así que le cree, pero en realidad sí tiene algo que ver con esos monstruos, porque parece estar trabajando con un hechicero encapuchado llamado Fels y de ahora en adelante estos dos tendrían vigilada a Loki. Por otro lado, ahí se había ido con un par de miembros
vez más a la mazmorra y llegaron hasta el piso seguro, el 18, piso legal. Pero que te digo que no parece tan seguro como dicen, porque justo la noche anterior hubo un asesinato. Tal parece que un tipo andaba con una cariñosa en la cama, pero la cariñosa lo terminó matando. Y resulta que este tipo pertenece a la familia Ganesha y había sido enviado a buscar cierto objeto al piso 30 y debía entregárselo a esta mina enviada por Fels. Pero que te digo que justo aparece el mismo tipo al que habían matado, pero resulta no ser el mismo tipo al que habían matado, sino que este que parece ser el mismo tipo al que habían matado resulta ser una mujer. Y casualmente es la mujer que había matado al tipo de la noche anterior, que se puede travestir como el traba de tu cuadra, la cual invocó un montón de monstruos plantas carnívoras para atacarlos a todos para recuperar el objeto que la enviada por Fels había ido a buscar. Objeto que resultó ser un huevo de un bicho bien feo que mientras todos estaban cagando a trompadas nace y se une a una de las plantas carnívoras para controlarla, pero como la familia de Loki es súper poderosa, no solo matan al bicho, sino que la mina que había matado al tipo de la noche anterior que estaba buscando el huevo, escapa. Pero cosas a destacar sobre esta mina, fue capaz de darle pelea no solo a Ice, sino que también a su superior, Finn, y parecía conocer a la madre de Ice porque se la nombró, cosa que la dejó re loca porque al parecer su vieja la abandonó de chiquita, quien por cierto se llama Arya. Así que como quedó preocupada por no haber podido ganarle a la pelirroja asesina, se decidió hacerse más fuerte todavía, y por eso cuando estaban volviendo a subir por la mazmorra, ella decidió quedarse para matar bichos junto a la elfa pelo verde y se enfrentó ella solita contra un esqueleto gigante jefe de piso repolenta, y satisfecha por su hazaña, ahora sí, estaban volviendo a casa. Pero en el camino casualmente se encuentran a Bell tirado en el sopi, y como Ice sentía que debía hacer algo por él porque se sentía culpable por lo del minotauro y lo de Beth en el bar, le pregunta a Alf que qué puede hacer, y Alf le dice: y recostalo en tus muslos, eso a los hombres les gusta. Y sí, no se equivoca, así que ella lo hace, pero cuando Bell despierta y la ve, se hace bolita a los Sonic y se va girando. Lo que de nuevo la hizo sentir mal, porque el mismo loco no solo le evitó una, ni dos, sino que 3 veces ya. Pero más o menos se le pasa cuando va a irse a revisar las estadísticas con Loki y se entera de que por fin subió a nivel 6. Así que sí, toda esta mitad de temporada estuvo a nivel 5. Pero no parecía muy contenta todavía, porque al día siguiente vuelve a la mazmorra y en la entrada se encuentra con Eina, la asesora de Bell, que le pide ayuda porque escucharon a los familiares de la familia Soma cómo planeaban estafarlo, así que esta fue, y sí, se encuentra a Bell peleando contra monstruos en el piso 10 después de que Lily le haya robado su daga. Así que esta mata a los monstruos, este se va a buscar a Lily, encuentra parte de su armadura en el piso, pero antes de poder ir atrás de él, aparece Fels por parte del gremio a pedirle algo muy importante: que vaya a investigar una extraña horda de monstruos en el piso 24 que no dejan avanzar a los pisos inferiores, pero que primero debía ir al piso 18 para juntarse con otros aventureros para la misión. Así que esta va y se encuentra con los aventureros, que serían la familia de Hermes, como la semihumana que vimos hace rato, Lulune y Asfi. Así que todos juntos fueron al piso 24, se encargaron de la horda de monstruos y se dieron cuenta de que todos estos iban a una cueva tapada por una pared de plantas creada por la misma pelirroja de hace rato, Revis, y por este tipo, Vendetta. Por otro lado, Loki, al enterarse de que Ice fue hasta allá, mandó a Lefilla junto a Bete y a la familiar de Dionysus, donde nos enteramos de que esta mina, que por cierto se llama Philbis, años atrás fue víctima de la pesadilla del piso 27, donde murieron muchos aventureros de su grupo y ella fue la única que sobrevivió. Intentó hacer otros grupos, pero siempre morían y ella era la única que sobrevivía, así que la tacharon de estar maldita. Y en realidad no estaba maldita, sino que era ella quien los asesinaba porque tenía esas órdenes. Pero ese no es el caso. El tema es que debido a todo eso andaba traumadita, así que no quería socializar con nadie, hasta que Lefilla, después de tirarle unos halagos, de que sos bonita, de que yo confío en vos, de que no me entere de que ese culito pasa hambre, Qué bonitos ojos tiene, compadre. terminó enamorándola, y si no la enamoró, terminó gustándole al menos, hasta que llegaron con Ace y los demás, y cuando ella vio a Vendetta puso una cara terrible porque resulta que ese tipo es uno de los que supuestamente se había muerto en su grupo años atrás en el piso 27, y es que sí, pero no, porque resulta que terminó fusionándose con uno de los cristales, convirtiéndose en humano mitad monstruo, y quiere hacer que el bicho del huevo, que al parecer consiguieron otro, no sé, quiere llevar a este bicho al exterior para que domine el mundo. Pero entre la pelea que se armó, Bete le dio una paliza a Vendetta y Ice a la pelirroja, así que la mina terminó traicionando a Vendetta, arrancándole el cristal del pecho, matándolo para ella comerse su cristal y llevarse el huevo para hacerse más fuerte, no sin antes decirle a Ice, a quien sigue llamando Arya, de que vaya al piso 59, no le dice por qué, pero que vaya. Así que una vez vuelven a subir, organizan una expedición. Acá es cuando Ice termina por fin hablando en el gremio con Bell y empieza a entrenarlo. Lefilla se pondría celosa porque también quiere entrenar con ella, pero Bell se la adelantó y empezó a entrenar con Philbis hasta el día de la expedición. Por otro lado, Freya también mandó a sus familiares a atacar a Ice para darle una advertencia de que no moleste. ¿Por qué? No sé. Supongo que porque estuvo entrenando a Bell y Freya está obsesionada con él. Porque justo el día de la expedición se cruzaron unos aventureros y a Lily pidiendo ayuda por el minotauro que Freya había mandado a entrenar para pelear contra el Botija Albino, donde todos vieron como este peleó demostrando
mostrando lo roto que está ahora, cosa que los motivó a todos a mejorar. Iban a pelear con todo contra los monstruos hasta que llegaron al piso 50 nuevamente, piso seguro y lo más lejos que había llegado la familia de Loki. Así que a partir de ahora no sabían con qué se podían encontrar. ¿Y con qué se encontraron? Te preguntarás. ¿Con monstruos? No, en serio. Pero no cualquier tipo de monstruos, sino que con dragones. Aún así, como la familia de Loki está rotísima, se los pudieron cargar sin problemas, hasta que finalmente llegaron al piso 59. Una selva gigante llena de orugas que estaban por alimentar a un espíritu que puede hablar y se refería a Ice como a Arya. Pero puta madre, todos conocen a su madre acá. Al parecer la madre tuvo una vida muy movida. El caso es que este bicho se la quería comer. ¿A la madre? Pero ¿qué dije hace rato? La familia de Loki está rotísima. Así que se cargaron a todas las orugas y a pesar de que el espíritu les haya dado pelea, entre todos pudieron cargársela y salir vencedores. Hubieron muchos heridos, pero ninguna baja. Volvieron a la ciudad y dándole el informe a Loki, nos enteramos de que el espíritu ese no estaba ahí sin ningún motivo, porque en realidad buscaba llegar a la superficie junto a una horda de monstruos para destruir toda la ciudad. Pero como se lo cargaron ya no habría nada a lo que temerle, ¿verdad? No, porque Uranos, por otro lado, hablando con Fels, nos enteramos de que ese espíritu en realidad era una copia y el original debe estar en pisos más bajos. Y la copia tal parece haberla creado Revis, quien sigue comiendo cristales de monstruos para hacerse más fuerte y parece estar trabajando junto a una encapuchada enmascarada llamada Ain. Pero bueno, hasta ahí esta temporada. Ojalá saquen más temporadas de la perspectiva de otras familias, porque está bastante interesante ver diferentes puntos de vista sobre la misma historia. No sé ustedes, pero a mí me interesa. Aún así mañana subiré el resumen de la película de Danmachi, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ese video. Báñense. Chao.